Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al tercer vídeo en el que vamos a reaccionar a los vídeos de Anita Sarkeesian, Tropes vs Women, en particular Damisela en apuros, parte 3. No me quiero enrollar mucho antes, lo único, no sé por qué, porque yo la última vez dejé la batería cargando, pero está la cámara con una batería hecha mierda y no sé si se me va a cortar. Entonces lo que voy a hacer, como lo mismo mientras estamos viendo el vídeo, lo que yo haga en la esquinita no es tan interesante, mientras veo el vídeo voy a apagar la cámara, la voy a ir enchufando para ver si me da, porque es que no lo puedo dejar para otro día, si no, no me da tiempo de dejarlo para el domingo. Así que nos vamos a poner directamente aquí con el vídeo a darle. Vale, vamos a ver. Vale, la verdad es que se agradece el estar grabando sin el foco, porque hace bastante menos calor. Luego pondré el foco cuando vuelva a hacer vídeo. Welcome to the third episode in our multi-part series exploring the roles and representations of women in video games. This project examines the tropes, plot devices, and patterns most commonly associated with women in gaming from a systemic, big-picture perspective. Over the course of this series, I will be offering critical analysis of many popular games and characters. But please keep in mind that it's both possible and even necessary to simultaneously Nos vuelvo a decir lo mismo, media, disfrutar de los juegos, que no pasa nada con ellos, pero a la vez analizar qué estamos haciendo en las historias de los juegos. No estamos condenando los juegos ni nada parecido, showing up in hundreds of titles from old school classics to more modern day blockbusters. But what about the reverse? Are there games starring heroic women who must go on a quest to save a dude in distress? Well, yes, they do exist. However, since female protagonists starring in their own games are already few and far between, adventures in which women work to save men in peril are extremely rare. Back in our first episode, I mentioned that Princess Peach is the star of exactly one platformer. That game is called Super Princess Peach, and it was released in 2006 for the Nintendo DS handheld system. Once upon a time, princesses were called to rescue two captured plumbers. They trained intensely to master the skills necessary for survival. If you can stand up to really mean people, maybe you have what it takes to be a princess. The premise is a simple inversion of the standard franchise formula, with Bowser abducting Mario and Luigi, while Peach is tasked with their rescue this time. So finally, after being kidnapped in 13 separate Super Mario games, Peach gets to be the hero for once. But don't get too excited, because everything else about the game ends up in a train wreck of gendered stereotypes. Nintendo introduced a new gameplay mechanic for Peach where the player can choose from 4 special powers, or vibes as they're called. And you know what those powers are? Her mood swings. That's right, Peach's powers are her out-of-control, frantic female emotions. She can throw a temper tantrum and rage her enemies to death, or bawl her eyes out and wash the bad guys away with tears. Essentially, Nintendo has turned a PMS joke into their core gameplay mechanic. As if that weren't bad enough, Peach is not even featured in any of the game's narrative cutscenes. Instead, they all focus on the backstory of her Parasol, who it turns out is really a cursed boy named Perry. So while it's definitely nice to see Peach starring in her own adventure, the dude in distress role reversal premise here feels like it's just intended as a lighthearted joke or niche market novelty. Similar gender inversion plot devices have been used in a handful of games over the years, including Balloon Kid for the original Game Boy, in which Alice must search for her lost little brother. Part of the plot of Kaia Dark Lineage revolves around finding Kaia's half-brother Frank. I never thought I'd see you again. Frank! I'm gonna get you out of here. In Primal, Jennifer Tate travels to demonic realms in an attempt to save her kidnapped boyfriend, Lewis. In one of my favorite games of all time, Beyond Good and Evil, Jade's sidekick Uncle Paige is captured and held prisoner for a portion of the adventure. It's probably not a coincidence that the majority of these titles were produced and released during the run of the popular TV show Buffy the Vampire Slayer, which led the girl power trend in mass media entertainment that briefly took hold in the late 1990s and early 2000s. You might remember Charmed, Sabrina the Teenage Witch, or the British pop sensations the Spice Girls, who in many ways exemplified the phenomenon. We're the Spice Girls, yes indeed. Just girl power is all we need. We know how we got this far. Strength and courage in a wonder bra. Over the past decade, however, games featuring the dude in distress gender inversion have been few and far between.
One rare example is the 2007 indie game Aquaria, in which Nadja travels through an underwater world, making sushi, learning about her past, and must eventually rescue her love interest Lee. So what is the difference between traditional narratives that place female characters in powerless positions and stories in which a male character requires rescuing by a woman? Aquí han pasado varias cosas. Lo primero tiene que ver también con una norma que hay en el mundo, normalmente se mira en las películas, las obras en general. No me acuerdo cómo se llama, lo debería buscar. Hay una página de Wikipedia, es un ejemplo súper tonto para ver el protagonismo de las mujeres en distintos medios. Se puede aplicar también a los videojuegos. Vale, a ver si me acuerdo. Son 3 reglas que se pueden resumir casi en una sola frase, pero bueno, es que haya una mujer con diálogo, que esa mujer hable con otra mujer y que de lo que hablen no sea de un hombre. Y hay muchísimas películas que no lo cumplen. Luego dices, pero en todas estas sí se cumple. Pero no es tanto en cuáles no se cumple, tanto en cuáles sí se cumple, porque cumplir esto tampoco es una maravilla. Lo que me gustaría es compararlo siempre con en cuántas películas te cuesta encontrar que no haya ningún tío que hable, que no haya una conversación entre 2 tíos, o que si hablan 2 tíos entre sí sea siempre de una tía. Y esto es un poco parecido, te dicen, vale, vamos a investigar el caso contrario, el damiselo en apuros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y te dicen, pues mira, sí, hemos encontrado este, quiero decir que quitando el de Peach, que sí que lo conocía, y el Beyond Good and Evil, el resto de juegos que han enseñado no conocía ninguno, al revés de cuando han hablado de damisela en apuros, que sí que los conozco muchos. Los del segundo vídeo había algunos de estos ya de vampiros así un poco más oscuros que no conocía, pero de los que han enseñado, sobre todo en el primer vídeo que eran muy antiguos, conocía prácticamente todo. Sin embargo, estos son juegos, han tenido que rebuscar por ahí buscando. Decidme la verdad, decidme si vosotros conocíais todos esos juegos de damiselo en apuro que han estado contando. Y ahora va a venir a una pequeña diferencia, ¿no? A ver qué nos cuenta de la diferencia de enfoque cuando es él el que la rescata a ella y ella el que le rescata a él. También me ha parecido interesante el giro del de Peach. Sí que había oído alguna vez, me habían hablado de ese juego que era peculiar, que tenía sus mecánicas con unos poderes de no sé qué, pero sí que es verdad que tal y como lo ha contado ella, que tu poder sea pillarte una rabieta, llorar, no sé cuáles serían los otros dos, es un poco de tela, sobre todo comparado con todos los poderes que ha tenido a lo largo de la historia Mario, ¿sabes? Vamos a darle su propio juego a Peach, aunque pueda salir en un par más. Y los poderes que tiene Mario, tirar fuego, volar con un tanuki, convertirse en rana, el gorrocóptero, convertirse en una bala, en el último que le han dado que se puede convertir en cualquier monstruo, como poseerlos o así. Y a Peach le dan el poder de llorar y de pillarse muchos cabreos. Y tienes que elegir qué emoción exageras, es delicado, así contado se ve bastante joder. Y además en un juego enfocado como a los niños, ¿no? Dices, por fin tenemos un juego donde la princesa es la que juega. ¿Y qué es lo que puede hacer la princesa? Pillarse rabietas. Vamos a ver qué más nos cuentan. On the surface, the dude in distress and the damsel in distress may appear similar. However, they're not actually equivalent. To understand why they're different, we need to examine the broader historical and cultural implications of the 2 plot devices. First, there's been no shortage of men in leading or heroic roles in video games, or in any other creative medium for that matter. In fact, one recent study found that only about 4% of modern titles are exclusively designed around a woman in the leading role. Since men are still largely the default for protagonists, the rare dude in distress plotline does not add to any long-standing gender tradition in storytelling. Second, and perhaps more importantly, damseled female characters tend to reinforce pre-existing regressive notions about women as a group being weak or in need of protection because of their gender, while stories with the occasional helpless male character do not perpetuate anything negative about men as a group, since there's no long-standing stereotype of men being weak or incapable because of their gender. Yeah. To help illustrate this point, let's quickly take a look at the indie game Spelunky. Originally released in 2009, the game included a stereotypical damsel in distress as a gameplay mechanic, whose rescue rewarded the player with bonus health. The 2012 HD remake of the game for Xbox Live again features the stock character damsel, complete with newly upgraded boob jiggle. However, this time an option was added to the menu that allows players to select a replacement for the default woman in peril, by switching to either a Chippendale-style hunk or a dog instead. Setting aside the fact that if a female character is easily interchangeable with a dog, then it's probably a pretty good indication that something is wrong. Merely providing an optional gender swap is not a quick and easy fix, especially where stock character-style damsels are concerned. The 2 may appear the same, but they don't mean the same thing in our culture.
Esta parte que hemos visto ahora me parece que puede ser lo más complicado y parece que es hacia donde va de entender de estos vídeos y de entender de algunas de estas problemáticas en general, y es lo que genera al final esa sensación de discriminación hacia el discriminador. Es decir, llegamos a un momento en el que decimos ¿por qué decimos que no es lo mismo si ponen a la mujer de damisela que a un hombre? Que no representa lo mismo. Eso ya es lo que estás viendo tú, pava, no es... ¿no? Pero no es exactamente así. Es que no se puede aislar los videojuegos del mundo actual, no se puede aislar ninguna historia, no se puede aislar un comentario, un chiste, un lo que sea del mundo actual. Entonces, no seré yo el que se meta con la libertad de expresión o con este tipo de cosas, no soy el tipo de persona que quiere censurar cosas o que no le mola un chiste de humor negro o lo que sea, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta eso, que las cosas están en un contexto sociocultural, histórico. Entonces, si tú representas una mujer que es muy pava, a lo mejor solo quieres representar una mujer que es muy pava, y eso pues es un tipo de personaje, eso existe, es legítimo. Pero si mucha gente representa a mujeres pavas, si un buen porcentaje de las mujeres que salen en los videojuegos son muy pavas en cualquier historia, realmente esto es transmedia, al final lo que estás dando es una imagen de ese género, de lo representado en torno a ese cliché. En cambio, si tú coges y pones un personaje de un tío que es muy pavo, seguramente solo veamos un tío que es muy pavo. ¿Por qué? Pues porque no hay otros 500 obras con un tío pavo. Entonces no parece que estemos haciendo un cliché alrededor de la representación masculina del tío pavo. Hay un montón de héroes, de gente un poquito más estudiosa, hay distintos roles masculinos que son muy favorables normalmente hacia el hombre, aunque sea con ese estereotipo también del hombre fortachón que la arregla toda hostias, del Bud Spencer moderno y con un poquito de sarcasmo encima. Entonces es muy importante entender eso. Idealmente en una sociedad molaría muchísimo que pudiéramos poner cualquier tipo de personaje débil, fuerte, de cualquier género, con un tipo de preocupaciones con otras, con un tipo de respuesta con otras, que pudiéramos crear los personajes libremente, porque estamos en una sociedad igualitaria y nadie va a pensar si hemos puesto un género u otro a cierto tipo de personaje, ¿no? Eso sería ideal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no vivimos en esa sociedad súper guay, mágica y del caramelo. Vivimos en una sociedad donde hay una diferencia muy evidente en los roles que tenemos hombres y mujeres. Entonces tenemos que entender que todo lo que se hace viene de esta sociedad y puede esconder mensajes ocultos que se nos cuelan ahí por vivir en una sociedad que a lo mejor lo vemos ahora como algunas cosas súper atrás, pero que hace unos pocos años una mujer no podía hacer algo por ella misma si no se lo firmaba el marido. Cualquier tipo de ir a unos estudios o cualquier cosa. Y no estoy hablando de hace muchísimos años, ¿eh? No hablo de hace más de, a lo mejor medio siglo, no mucho más de... O sea, al siglo no llega. Y hay muchos países donde esto se sigue hasta el punto, porque hay muchas veces que parece que dicen, oye, es que hay como una presión para que haya mujeres en los videojuegos. No sé, eso se está pidiendo, pero no se pide como una obligación. Y sin embargo que haya hombres sí se pide como obligación y se pide en forma de prohibiciones. En muchos países donde la mujer está muy jodida, está prohibido que haya obras, representaciones en que la mujer ejerza violencia sobre el hombre, y ahí no se pueden publicar juegos pues como Tomb Raider, porque en Tomb Raider a lo mejor llega Lara Croft y se le ocurre pegar un tiro a un enemigo, y eso está prohibido en unos cuantos países del mundo. Ay, qué pena, se ha ido la cámara, no sé desde cuándo estaréis sin imagen, voy a intentar enrollarme un poco. Esto de cargar la camarita no está funcionando, ahora probaré con la otra para el siguiente intermedio, no sé cómo hacerlo, pero bueno. Hay muchos países en los que se prohíben ese tipo de juegos, y claro, tú creas un juego nuevo y dices, mira, voy a poner, se me ha ocurrido una cosa súper guay, una chica, una heroína, va a hacer esto, lo otro y no sé qué, y hay un sitio que se tiene que pegar con la policía o se tiene que pegar con los enemigos o lo que sea. Dicen, si pones esa imagen nos despedimos de este país, entonces ya vamos a contar con 600.000 ventas posibles menos en nuestros cálculos, no sé qué. Y eso sí que está pasando a día de hoy. Eso, de hecho, me lo ha contado alguien que trabaja dentro del mundo de los videojuegos y que trabaja en temas de localización de videojuegos, como hay cosas así. Y hay veces que se pueden saltar haciendo una versión específica para ese país que quite ciertas escenas, y hay veces que no, que es la base tanto del juego. O sea, tú no puedes quitar en Tomb Raider a todos los enemigos y ponerlos como alienígenas y que eso funcione en un Tomb Raider moderno. Y como la protagonista es una mujer y tal, hay ciertos países en los que está prohibido directamente, y eso sí que es una presión de verdad, no que vengamos 4 en internet y digamos, joder tíos, que hay muchos juegos
casi todos los juegos que tienen a tíos como protagonistas, algunos te dejan elegir, pero que tengan de verdad una tía como protagonista tal y cual, son muy pocos. Ahora me podéis decir, no, si yo te digo 100 títulos, sí, pero muy pocos en porcentual. Si son 100 títulos de 4.000 que salen al año no me sirve. Sigue siendo una mierda escasa. Y de hecho ella ha dado el dato de que en general a lo largo de lo que se publica en el mundo entre todas las medias hay como un 4% donde de verdad la protagonista de verdad es una mujer y solo una mujer. No es que haya una mujer entre un grupo de protagonistas en plan Los Vengadores, sino que sea solo una mujer. This is still a problem, while this is not. Again, because one reinforces pre-existing stereotypes about women, while the other does not reinforce any pre-existing stereotypes about men. In recent years, we've also seen a number of news stories about fans who've taken it upon themselves to switch the gender roles in classic-era games by manipulating the code. There's Mike Micah's Donkey Kong hack, in which Pauline works to save Jumpman, Mike Hoy's gender-bending version of Wind Waker, and Kenna Warzinski's Zelda starring Zelda, which transforms the princess into the protagonist. This practice of gender hacking game ROMs has actually been around for decades, offering enterprising players the chance to play as a female version of Mega Man or as Princess Peach rescuing Mario with her mermaid power. And thanks to the internet, game mods and emulators are now much more widely accessible. Gender hacks like these illustrate how female characters taking on the role of heroic rescuer can directly challenge the status quo and interrupt the established male-dominated pattern in gaming. That said, I don't necessarily think equal opportunity damseling is the answer. Simply reversing the gender roles of a problematic convention so that more men are damseled in more games is not the best long-term solution, even if the practice might be subversive in the short term to help demonstrate a very real gender disparity in the medium. Ultimately, we need to think beyond the cliché altogether. Sí, sería lo mejor. Over the past several years, we've seen an explosion of independent development, with many new titles drawing inspiration from classic-era games. This is an exciting and vibrant trend with enormous potential for innovation. But have games produced outside of the mainstream studio system managed to break the gender mold and avoid damseling? Well, we see the trope reproduced in indie, mobile, or retro-inspired games like Gish, Castle Crashers, Aversion, Machinarium, Super Meat Boy, Robot, I Must Run, Flying Hamster, Rochard, John! Skylar, you okay? Sideway New York, Zack Zero, Bean's Quest, Hotline Miami, Labyrinth Legends, Sang Fuad Tales of Werewolves, Josephine! Gunman Clive, DLC Quest, The Other Brothers, Fist Puncher, You must hunt down the kidnappers and rescue the missing women. Fight Back, Tiny Thief, Nightmare Tower, and Guacamelee. Not to mention the myriad of other mobile games for tablets and smartphones which recycle the excuse plot ad nauseum. Far from being a thing of the past, the trope now appears to be more popular than ever. And since mobile, indie, and retro-inspired games are built upon a legacy of inequality in the medium, the new wave of 80s and 90s nostalgia has brought with it the resurrection of the worst of the old-school damsel in distress stereotype. Indeed, many of these new titles essentially function as love letters to the trope, as a way of paying homage to classic games of years gone by. Bueno, cambio de cámara de por medio y todo. A ver si con esto conseguimos acabar el vídeo de hoy, porque madre mía, qué jaleo de vídeo tengo montado hoy. Muy interesante este último que ha enseñado. Yo no sabía, he jugado los dos. He jugado Super Meat Boy y he jugado The Adventures of Lolo. Un pelín, es un juego... Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? El presidente de Nintendo que murió hace no mucho. No me salía. Satoru Iwata. Hice en su momento un vídeo sobre Satoru Iwata en el que hablaba de los juegos que había hecho. Y uno de los primeros juegos que hizo en el HAL Laboratories era este Adventures of Lolo. Pero nunca me había
dado cuenta que las escenas de Super Meat Boy eran homenajes a las de Adventure of Lolo, esos ángulos de cámara en los que se la llevan volando, ese gesto de yo te rescataré, esas cosas, nunca me había dado cuenta que eran los mismos, y sí que he jugado los dos. De esos juegos indie, bueno, sí que conozco bastantes, he jugado creo que Super Meat Boy y he jugado Machinarium. Machinarium es una cosa preciosa y una belleza y tal, ya os digo que esto no consiste en demonizar estos juegos que ponen como ejemplo, sino en ver que madre mía, entre los 3 vídeos nos han podido poner unos cuantos ejemplos, y lo malo es que yo en el fondo sé que es cierto que hay un porcentaje muy alto, y lo malo es que no solo son negativos en esto, seguro que hay otras formas de usar a las mujeres que son negativas, pero ya solo con una cosa tan tonta como usarla como secuestrada ya vemos que hay un porcentaje bastante majo de videojuegos. Luego vamos a hablar de porcentajes, vamos a ver qué más nos cuenta. This approach is no doubt intended as a kind of shallow meta-commentary on the tired old convention, suggesting developers are only employing the trope because the games that inspired them did so. But this type of ironic self-awareness does not challenge or disrupt what the damsel in distress trope says about the role of women in such narratives. Fat Princess, Horde, Dokuro, and the aforementioned Spelunky all include patronizing damsel jokes built right into the gameplay mechanics, which turn damseled characters into very literal objects, instead of just narrative ones. In Spelunky, the damsel can be knocked out, picked up, carried around, and thrown at enemies, before rewarding the player with an extra heart via a smooch of victory. If you manage to get her limp, unconscious body to the end of each level while still alive, that is. Fat Princess is essentially one big game of capture the flag, but with princesses instead of flags. Teams of up to 16 players work together to rescue their kidnapped princess from the enemy's castle, before the opposing team can save their own princess from your castle. Even worse is the other game mechanic, which allows players to feed their captive princesses slices of cake. The more she eats, the heavier she gets, and the more difficult for the other team to carry her back to their own base. Her voice also becomes deeper and less traditionally feminine sounding the bigger you make her. Players are meant to find all of this hilarious, of course, so the entire premise of this game is basically built around one big sexist fat joke. Sometimes this type of self-referential humor is referred to as ironic sexism. It's the I know that you know that I know this is sexist, wherein the underlying assumption on the part of media makers seems to be that as long as the sexism is overt, obvious, or over the top, then it somehow loses its cultural power and is suddenly no longer a problem. Ironic sexism is dependent upon the false assumption that people no longer really hold retrograde sexist beliefs, and therefore the very idea of sexism is now just a hilarious joke. But nothing could be further from the truth. Words like parody and satire are often thrown around to describe or defend these comedic depictions of yet more helpless female characters. But a simple wink and nod to the audience acknowledging a sexist trope, while actively reproducing that trope, does not automatically grant a free pass to continue exploiting the trope. You call this a rescue? Who said I was here for you, princess? Every medieval fairy tale ever written? More often than not, the ironic humor is just an excuse used by developers as a way to try and have their cake and eat it too, so to speak. They want to use the trope, but not be held accountable for the inherent negative gender implications that come with it. Incidentally, a few games might have the option to play as a woman in multi-character lineups, but just because you could choose to play her, does not mean that this is then magically okay. A handful of other games. Creo que esto que ha dicho es lo que yo intentaba decir con el Grand Theft Auto. Más o menos, ¿no? Que hay veces que se utiliza como ironía, como denuncia social, como sarcasmo, lo que sea, para seguir haciendo lo mismo. Pero claro, es que hay que hacerlo bien y con un propósito. Y es lo que me pasó, que cuando vi eso de Grand Theft Auto, que Grand Theft Auto muchas veces es una especie de sátira de una sociedad súper podrida, pero ese chiste final que nos enseñó el último día no me daba la impresión de ser una sátira de nada, sino de ser realmente simplemente una broma, un chiste machista, igual que hay chistes racistas o lo que sea. Y entonces me daba un poquito de cosa así de ¿sabes? Que dentro de hacer así, tirar al aire un chiste de ese tipo para según qué públicos que puedan llegar, puede ser delicado
cuanto menos. Y es lo que dice, ¿no? Yo entiendo, no sé si en algún momento encontrará algún ejemplo de algo que se haya hecho así bien, ¿no? Un intento de deconstruir una damisela en apuros o de construir un tropo machista y hacerlo de tal manera que funcione como denuncia. Pero que hay que hacerlo bien hecho. O sea, no vale con hacer ponerlo así más o menos tal cual y de repente hacer un guiño, una cosa así. Es como muy pobre. No sé si lo estaban intentando de verdad o se lo estaban intentando quitar de encima. Hacer algo más tipo denuncia, sátira, una cosa así. Pero realmente la mayoría de los juegos que usan lo mismo de siempre, pero con un pequeño guiño por ahí, eso no hace que eso funcione como sátira. Puede ser un problema de que realmente hay un problema de narrativa en muchos juegos, sobre todo los juegos muy tontos, no tienen el peso en desarrollo, no tienen unos guionistas profesionales, sino que el mismo que ha tenido la idea pega 4 pinceladas y ya está, y no es alguien profesional. Entonces el uso de la sátira bien hecha no es una cosa sencilla, pero si realmente no tienes a alguien profesional que pueda hacer una sátira sobre algo, no te metas a hacer una sátira sobre algo. Usa una historia sencilla que no te metan problemas y tira para adelante en lo que de verdad te interesa, que es la jugabilidad de tu juego, ¿no? Me parece interesante lo que dice, pero yo sí que dejaría la puerta abierta a que bien hecho se pudiera hacer una sátira sobre algo de este estilo. Igual que, vamos, se lleva haciendo con muchos temas, muchas cosas, y a mí me parece que bien hecha una sátira funciona bastante bien. Games attempt to get away with reproducing the damsel in distress by offering the ability to unlock and play as the damsel character. But typically only after the game has first been completed with the default male hero. However, these types of token role reversals do absolutely nothing to diminish the issues inherent in using the trope in the first place. Now, of course, some of the games we've been discussing may also be well made or super fun to play, aside from their regressive gender representations. But the widespread resurrection of old-school style damsels in distress is still an unfortunate trend because it's absolutely possible to create indie games that appeal to the retro feeling of the 8-bit or 16-bit era without regurgitating the helpless woman as plot device. Entiendo que estos que está diciendo ahora son ejemplos de sitios donde no se... gameplay mechanics, or level design. Donde no se están usando estereotipos de género. Games like Sword and Sorcery, Where's My Heart, and Fez are all beautiful and creative retro-style games that appeal to a sense of nostalgia without replicating or falling back on the damsel in distress. Of course, games attempting to make light of the damsel in distress are not limited to recent indie games, but are part of a long tradition in the medium that continues today with popular mainstream titles like Rayman Origins and Ghost Trick Phantom Detective for the Nintendo DS. Since comedy in and of itself is often confused for subversion or deconstruction in our current media culture, let's take a moment to unpack the various ways humor has been employed in relation to the trope. In the 1994 platformer Earthworm Jim, the woman in peril waiting at the end of the game is officially called Princess What's-Her-Name, a reference meant to humorously acknowledge the fact that many damsel characters in classic-era titles were so unimportant that they either remained unnamed or were otherwise entirely unmemorable. So, the developers of Earthworm Jim noticed that sexist trend, thought it was hilarious, and proceeded to make another game in which a woman is completely unimportant. To add insult to injury, when Jim finally reaches Princess What's-Her-Name and is preparing to collect his reward, she is randomly killed by a falling cow. The bad ending of the indie game Aversion features a similar joke. When the hero finally reaches the princess, she turns into a monster and eats you alive. A similar endgame punchline can also be found in Castle Crashers. After you've saved the 4th princess and then fought and killed your friends over who gets to claim her, it turns out that she has a horrible clown face. In each case, the joke derives from the fact that after completing the long and perilous journey to save his woman, our hero is hilariously cheated out of his rightful reward. In other words, the comedy comes at the damsel's expense. These titles may be attempting to... Creo que esto que está diciendo es importante. Además le ha faltado hay un chiste muy parecido también en Mac and Joe, que lo hemos jugado en el canal, que es uno de los juegos favoritos de Virgie Boo, que es un run and gun muy divertido, todo lo que queráis, pero tiene un chiste de este tipo también. Por ejemplo, viendo el de Earthworm Jim,
¿Cuál es el problema? Si contásemos la historia desde el punto de vista de la mujer, sería una súper tragedia. Esa mujer que la han secuestrado, y cuando parece que hay un rayo de esperanza, que alguien va a rescatarla, de repente le cae una vaca encima y se mata. Sin embargo, aquí es un chiste, aparte de porque Edward Jim es un chiste en sí mismo como juego, porque está visto desde el punto de vista de la historia de él. Entonces, cuando has hecho todo el esfuerzo de llegar hasta tu premio y en el último momento te quedas sin el premio, pues se te cae la cara al suelo y no sé qué, no sé cuál. La vida de ella casi da igual. Estamos en un sitio de dibujos animados, también entiendo que no van a ponerse allí a mostrarnos una cosa súper triste porque se haya muerto alguien, pero ¿sabéis a lo que me refiero? Que siempre está visto la historia tan vista desde el punto de vista de él, que le pase algo a la princesa o no, no es un drama desde el punto de vista de la princesa, sino desde el punto de vista de que el héroe se queda sin premio. To make fun of gaming conventions like the heroic rescue or the smooch of victory, but they don't fundamentally change, challenge, or subvert the damsel in distress trope itself. The damseled women remain as disempowered as ever. Help me! Now, some will no doubt contend that jokes have no cultural power or significance and should just not be taken seriously. This is nothing new. Making light of and dismissing gender issues is a sad, time-honored tradition. But I would argue that this reaction fundamentally misunderstands how humor functions as one of the primary means by which the culture of sexism is maintained and perpetuated. Mass media entertainment doesn't just reflect our culture, it also works to create it. Sexist jokes in particular serve as a form of cultural permission, which help entrench toxic pre-existing attitudes and opinions. Of course, humor can also be a powerful tool with which to challenge or break down harmful gender myths, but that is much harder to pull off and must be done with careful intentionality. There is a clear difference between sexist parody and parody of sexism. Sexist parody encourages the players to mock and trivialize gender issues, while parody of sexism disrupts the status quo and undermines regressive gender conventions. I've come to stop you from marrying Governor Marley. So, for instance, when wannabe pirate Guybrush Threepwood finally reaches the kidnapped Elaine Marley in the 1990 adventure game The Secret of Monkey Island, she already has a plan to escape and he ruins it with his attempt to rescue her. Oh, Guybrush, you mad fool! I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. The joke ends up being directed at the protagonist, rather than making fun of the damseled woman. There's been much discussion over the ultimate meaning of the 2008 indie hit Braid, but it's notable as an example of a more dramatic game that plays with the trope. Although the narrative is somewhat abstract, it eventually becomes clear that the damsel has actually been trying to get away from the protagonist the whole time. Both of these games offer some interesting commentary on the heroic rescue formula. Monkey Island asks, what if the damsel is perfectly capable of orchestrating her own escape, and attempts to rescue her just make things worse? Braid asks, in part, what if by trying to save the damsel, it actually makes you the villain? While these types of games are a refreshing departure from the standard formula, and something I generally like to see more of, the focus is still squarely on the male characters, and so, at their core, these games are really deconstructing the player's assumptions about the traditional hero archetype. A true subversion of the trope would need to star the damsel as the main playable character. It would have to be her story. Sadly, there are very few games that really explore this idea, so as a way to illustrate how a deconstruction could work, let's try a thought experiment to see if we can create a hypothetical game concept of our own. Esto me parece muy interesante y lo he pensado alguna vez. Estas semanas, ¿no? Mientras hacíamos estos vídeos, el decir, vale, podríamos darle una vuelta, se me ocurriría a mí una manera de darle una vuelta de rosca al tema de la damisela en apuros para hacer que fuera justo lo contrario, que no fuera simplemente cambiar los papeles, ¿no? De ponemos de prota a una tía que rescate a un tío y ya está arreglado, sino realmente hacer algo para darle una vuelta a este tropo y que fuera de otra manera y que fuera incluso una denuncia al abuso de este tropo, etcétera. Vamos a ver ahora qué se les ocurre a ellos, en plan, pues eres la chica que te han secuestrado y tienes tú que arreglártelas para salir, aunque se supone que va a venir alguien a rescatarte. Esa es la parte que no sé cómo encajar muy bien. Que te secuestren y seas tú el que salga lo veo fácil de hacer. Que te secuestren y salgan, pero haya alguien que esté viniendo a por ti a ver cómo arreglas eso y no sé qué, no sé cuál. Esa parte es la que me cuesta un poquito más encajar, a ver cómo lo hacen. Y luego me ha parecido muy curioso que hayan puesto como ejemplos Bread
y Monkey Island, porque son dos juegos que he jugado. Braid está en el canal. Monkey Island lo jugué antes de abrir Mind the Game y he visto esos dos finales. Agradezco mucho que se hayan quedado ahí en Braid, porque luego hay unos textos que podrían desmontar todo el juego y darle una vuelta de que todo representa cosas diferentes y es un jaleo muy grande. Bueno, han spoileado un poquito de Braid, pero no han llegado a spoilear lo gordo. Y además son dos juegos que no me gustaron especialmente. Creo que no tiene nada que ver con la parte de historia, sino más bien jugablemente Monkey Island me parece súper absurdo. Y claro, lo que no sé es si esa vuelta de tuerca al tropo es por ser originales, porque les apetecía algo así, o porque se puede considerar hasta absurdo, porque a principios de los 90 el que una mujer se pudiera escapar por sí misma se podría considerar absurdo y formase parte del humor del juego, cosa que no descarto. En el caso de Braid es distinto, lo que pasa es que Braid no me gustó jugablemente nada. Bueno, tenéis los vídeos de opinión de los juegos, pero sí que es verdad que al menos rompen un poco con lo establecido, sin ser simplemente un guiño o un chiste la cosa en sí, sino que hay un peso en la historia de que esté huyendo la chica o le hayas jodido tú el escape a la chica al intentar rescatarla, o ese tipo de cosas ya tiene un poquito más de peso que no, venga, la he rescatado, solo que en la escenita final le cae una vaca encima. Eso es distinto, ¿no? O resulta que ya hemos rescatado a las chicas, como pasa en Mac and Joe, pero dependiendo de por qué camino hayas ido, te llevas unas chicas guapísimas o te llevas unas chicas gordas o te ligas con un, no sé si era un transexual, era uno de los, no sé, ese tipo de finales, ¿no? De guiño final que no te cuenta nada realmente sobre los secuestrados, lo que te cuenta es al final qué tal le ha ido el premio al héroe. Like many fairy tales, this story begins once upon a time with the kidnapping of a princess. She dutifully waits for a handsome hero to arrive. Esto lo han subido aparte en YouTube, yo creo. Eventually, however, she grows tired of the damseling and decides it's high time she saves herself. Of course, if she's going to be the protagonist of this particular adventure, she's going to need to acquire a slightly more practical outfit. After her daring escape, she navigates the forbidding forest, leveling up her skills along the way. Upon reaching her kingdom, she discovers the inevitable yet unexpected plot twist. The royal council has usurped power and were responsible for her kidnapping. Branded a traitor and outlaw in her own land, she unlocks new disguises and stealth abilities to infiltrate the city walls. She makes her way through the final castle to confront the villainous council and abolish the monarchy forever. Además ha hecho A story republicana, idea toma like ya. this one would work to actively subvert traditional narrative expectations. The princess is placed in a perilous situation, but instead of being made into the goal for a male protagonist, she uses her intelligence, creativity, wit, and strength to engineer her own escape, and then become the star of her own adventure. Now, I'm certainly not arguing that all stories must include completely fearless, hyper-individualistic, heroic women who pull themselves up by their bootstraps and never need anything from anyone. Of course, there is absolutely nothing wrong with offering or occasionally needing assistance. Jade! Hang on, Jade! I'm coming! Free yourself, Jade! I'll create a diversion! The human impulse to help others in need is certainly not a negative thing. It only becomes a problem when acts of altruism are repeatedly presented in heavily gendered ways that are bound up in harmful myths about women as perpetual victims and men as paternalistic saviors. In fact, cooperation and mutual aid are concepts that hold an enormous amount of gaming potential. True co-op games, MMOs, and some RPGs offer gameplay possibilities that, if done right, can facilitate a mutual aid-style adventure involving people of all genders cooperating. Whereas My Heart and Thomas Was Alone both employ innovative examples of mutual aid by having a single player control multiple characters working together towards a common goal. As we've established, the damsel in distress is part of a long tradition of mythological narratives dating back through the ages. But those historic roots are no excuse for the continued use of a trope that perpetuates regressive and patronizing myths about women. It's been 100 years since a woman was first tied to the railroad tracks in this 1913 Keystone Cops short, and it's been over 3 decades since the hit arcade game Donkey Kong helped entrench the damsel in distress as a default motivation for male heroes in video games as a medium. Yet, here we are, still seeing the same old cliché trotted out again and again.
It's long past time to disrupt the established pattern, break the cycle, and create new gender paradigms. Oh, esto ya se acabó, vale, yo quería hablar... Vale, pues nada, casi mejor, ya lo hablamos todo del tirón. Ni se ha despedido, simplemente ha dado ahí la conclusión final y tira. Lo primero, la historia que se han inventado, como veis, simplemente es que te dicen al principio, muy explícitamente porque es un vídeo hecho por ellos para explicar cómo sería el tropo y no tienen tiempo en un minutito de hacer todo eso, entonces te lo dicen explícitamente. La damisela en apuros está harta y se escapa. Pues eso, sabemos que es una damisela en apuros, que la han secuestrado y ella sola se escapa, hace sus cosas, ve que la están buscando, así que va ahí con sigilo, no sé qué, al final llega el rey que ha usurpado su poder y se carga a quien sea, ¿no? Y yo os decía, yo veo la parte de que en lugar de ser el que rescata al secuestrado, o sea, la secuestrada, y autoescapes tú mismo, te las apañes para escaparte y buscarte la vida tú mismo. Pero no veo cómo encaja ese héroe en toda esta historia para poder darle la vuelta. ¿Y qué han hecho? No encajarle. Y estoy pensando si yo, metiendo por cojones a ese héroe, estoy cayendo un poco en lo mismo. Estoy cayendo un poco en que en mi cabeza no entra ahí que no podamos tener el héroe de la historia haciendo algo. Que tengo que meter al tío ese por algún lado de alguna manera, ¿no? Y no hace falta. Lo importante de la damisela en apuros que nos muestran es el tío. La tía es un objeto, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Hemos visto un ejemplo en que la cambiaban por un perro, que podías cambiar el avatar por un perro y la historia funciona igual, porque da igual, es rescatar algo al final, es necesitas ir a hacer cosas para llegar a un sitio y que ahí haya algo, da igual si es una princesa, si es un anillo mágico, lo que sea. Entonces, para darle la vuelta a este tropo de verdad, tenemos que darle todo el peso de la historia a la persona secuestrada, a la damisela, y le tenemos que quitar peso de la historia al héroe. Tanto peso que lo podemos quitar. Podemos quitar al héroe. Eso tiene bastante sentido. Entonces, no hay héroe que te venga a rescatar. Como no viene nadie, pues te escapas tú sola. De hecho, lo de como no viene nadie, te escapas tú sola es simplemente por hacer un guiño al tropo de damisela en apuros. En una historia un poquito más seria no haría falta que se quede esperando a ver si ya rescata a alguien, ¿no? Y eso me ha quedado un poco así de, tío, lo mismo estás cayendo ahí un poquito también en tópicos, intentando meter con calzador al héroe en esta historia en la que le hemos dado la vuelta. Porque podemos hacer eso, podemos quitar tanta importancia al héroe que quitas al héroe y a tomar por culo. Y esta historia no lleva héroe, es la historia de la damisela en apuros ella misma. Y de cómo esa damisela en apuros dejó de estar en apuros gracias a sus ovarios. Es interesante. Y luego, pues bueno, esas reflexiones finales de hemos visto lo de no lo hemos inventado nosotros, lo de es que estamos imitando juegos más antiguos, es que es de humor, es no sé qué, hay muchas excusas por las cuales se sigue utilizando este tropo, pero que lo mismo no sigue valiendo. Me parece interesante cómo ha puesto un ejemplo hacia el final, como en Beyond Good and Evil hay un momento en que la chica está secuestrada, pero no parece tanto como se han ayudado mutuamente y como ahí no os parece tanto te rescato, me das un beso y ya está, eres el objetivo del juego, sino que le da una lanza y ahora los dos nos ponemos a luchar contra los monstruos tal, pues no parece que sea realmente el tropo, al menos en su versión más negativa, ¿no? Estrictamente se podría poner. Y en general los vídeos me han parecido muy interesantes, pero quiero añadir una cosa de cosecha propia, un ejercicio. Muchas veces cuando hablamos de esto, ya lo he repetido varias veces, ¿no? El problema no es que haya un juego malo, 2 juegos malos, 3 juegos malos, porque tú me puedes decir ya, pero te saco aquí un juego bueno, 2 juegos buenos, 3 juegos buenos, hablando desde el punto de vista del papel de la mujer, ¿no? De, vale, aquí es debilucha, pero aquí es la prota y es fuerte. Ya, pero es que todo esto hay que ponerlo en un contexto. Es que no me sirve de nada porque a lo mejor estamos llegando a cientos de miles de videojuegos publicados en la historia. Que podamos dar 100 ejemplos es una mierda comparado con todos los juegos de la historia. Entonces vamos a ver realmente un porcentaje de algo. Y esto es un ejercicio que os animo a hacer. ¿Qué he hecho yo? He cogido los juegos que hemos jugado en el canal. Juegos que yo no he jugado pensando en qué historia tenía, si lo protagonizaba un hombre o una mujer. Simplemente pues son juegos importantes en la historia, juegos que me apetecía jugar, juegos que me encajaban en ese momento, o lo que fuera, ¿no? No los he cogido porque sí, porque había que jugarlos o me venían lo que fuera. Y he dicho, bueno, vamos a ver. Con unas mínimas cosas, creo que he cogido vídeos que tuvieran 5 vídeos o más. Los juegos pequeñitos los he dejado un poco aparte. No he separado las trilogías, por ejemplo, los 3 Sonic los he metido como uno solo, los 3 Crash, y bueno, pues he ido poniendo por aquí en columnas, me he hecho un Excel y he dicho, vamos a ver, vamos a mirar los protagonistas del juego, ¿no? Normalmente el tío principal o el que lleva la historia o tal, digo tío porque es lo que sale la mayoría, y puede que no tenga protagonista, que no sea sexado, yo que sé, los Yoshis, no sé muy bien si tienen colores, pero no sé si tienen sexos, o yo que sé, lo he hecho un poco rápido, tampoco me he matado aquí a tal, en Talos Principal es como un robot que no sé tampoco si tiene
sexo, ¿no? En Undertale es un personaje que al menos en la versión inglesa no le ponen género al personaje. O lo protagoniza un tío o lo protagoniza una tía. Puede ser los dos. Por ejemplo, en Splatoon, como puedes elegir el sexo de con quién juegas tú, pues he puesto los dos. Luego, si son jugables tíos o tías, aunque el protagonista sea otro. Por ejemplo, Heavy Rain. Heavy Rain está clarísimo que el protagonista es, creo que se llama Ethan, el padre del chaval que secuestran, ¿no? Y luego puedes jugar con 4 personas. Ethan, el del FBI, el detective privado y la periodista. Entonces, aunque el protagonista es un pavo y juegas realmente con 3 pavos y con una pava. Pues bueno, lo apuntamos así. Luego he apuntado, si son juegos sin historia, solo me han salido un par, que son el Over the Void y el Mario Kart. Y los demás, aunque tengan una historia tonta, la tienen. Y luego, pues dentro de esto sí se utilizaba lo de damisela en apuros. Y luego también, si los villanos son tío o tía, si hay mujeres sexualizadas, me ha salido muy poquito. Entonces vamos a ver, en mis juegos hay cosas que podéis estar o no de acuerdo. Yo que sé, sabes, he puesto, por ejemplo, pues en el Crash hay una cosa que no sé muy bien por qué la he hecho, pero he puesto que el protagonista es Crash, aunque Coco puedes jugar con ella, sobre todo en el Insane puedes jugar en los 3 juegos, en los originales solo se puede jugar en el tercero. He puesto que se cumple el tropo de la damisela en apuros, porque en el primer juego tu cosa es rescatar a esa muchacha que has dejado ahí arriba, ¿no? A esta mujer. Pero no le he puesto mujer sexualizada, porque es lo mismo, ¿no? Esa mujer del primer juego a mí me parece que está también bastante sexualizada, tanto que en Japón escandalizó y por eso a partir del 2 pusieron a Coco. Pero no sé por qué no lo he puesto. Solo he puesto mujeres sexualizadas que me parezcan claras, que me hayan hasta molestado, lo exageradas que están, que son en el Catherine, que ahí tiene cierto sentido por la trama del juego, pero no dejan de estar sexualizadas, y en el Final Fantasy XV porque, sobre todo, Candy es que es un canteo, como dicen aquí en Madrid, es súper descarado, que es que... para que hagan cosplays, es que no tiene ni sentido ese personaje, ¿sabes? Es mecánica, se va a llenar de grasa y va prácticamente en bikini, no tiene sentido. Bueno, entonces hay cositas de esas que podemos estar de acuerdo, que no, que podemos, hilando fino podría poner más o menos, pero nos hacemos una idea más o menos. Entonces, ¿a qué llegamos al final? Mirad, de los que yo he jugado, que de 55 juegos que he listado, una lista maja, hay 37 que son protagonizados por un tío, o sea, barbaridad, 7 por una tía, que es este porcentaje de aquí. Protagonistas de ambos sexos, aunque no sean en la misma proporción, ¿no? Pero que de verdad sean protagonistas, tenemos 3, sin protagonistas claros 2, es decir, juegos que no tengan, a lo mejor, yo que sé, un juego de puzzles, un Tetris, no hay protagonista, ¿no? Vale. Y no sé por qué lo he separado de sin personajes o no sexados, pero hay 6. Si juntamos con los de sin protagonistas claros, significa que al final he jugado más juegos en el canal sin protagonistas, o que el personaje no tiene sexo, o que es un monstruo, o que algo así, que protagonizados por mujeres. Y, por supuesto, es que la comparación con los que son protagonizados solo por tíos es brutal. Y eso que estoy pensando que yo he jugado un juego bastante bajo, en plan Parasite Eve, donde protagonista es una mujer, solo juegas con una mujer y el villano también es una mujer. Pero bueno, vamos a seguir. Aunque no sean protagonistas jugables, ¿no? Que sea una elección o que puedas jugar durante un trozo del juego, lo que sea. Aquí vemos que baja un poco. O sea, sí que es un poquito más habitual a lo mejor que podemos jugar con más tías, pero no sé por qué no se ha dado. A lo mejor realmente, si tenemos aquí 7 tías protagonistas y 7 jugables, es que no tengo ningún juego en el que no me sale a mí muy bien esta... porque habré quitado donde son jugables ambos. Claro, eso es lo que pasa, que aquí sea jugable solo tíos, baja un poquito, baja a 31, de 37 a 31, porque muchas veces, aunque el protagonista sea un tío, pues te ponen por ahí de secundaria una tía o un trocito del juego o seleccionable o lo que sea, y entonces puedes elegir, puedes jugar con tu protagonista o un trocito con una muchacha, y ahí es donde vemos que crece bastante. De, por ejemplo, de tener protagonistas de ambos sexos a tener jugables de ambos sexos, aumenta bastante, y más o menos lo que te baja de tío te aumenta en que haya los dos, pero aún así pues súper grande esto comparado con esto que son las mujeres. Y aquí tengo los villanos. Entonces aquí lo que tengo es sin villano, o el villano, yo que sé, por ejemplo, hay algunos que no me acordaba bien de todo. En Alan Wake he dado como enemigo a la oscuridad en sí misma. Creo que hay veces que hay representaciones en base a personas, y no me acuerdo si había uno que era bastante femenino, como una bruja o algo así, pero creo que también hay algunos masculinos, entonces no lo tengo claro. Yo he puesto a la oscuridad en general como enemigo, entonces es como no sexado, ¿no? O no persona, o como lo queréis decir, ¿no? Algo que no puede tener género. Entonces aquí es brutal. Estos son los villanos que sí que son personas y que sí que son tíos, que es una mayoría. Tenemos más villanos sexados que sin sexar o sin ser personas o sin tener villano, pero sin embargo villanos tías muy poquitos en los míos. Y luego
de sin historia tengo como un 3% de juegos, porque muchas veces hemos jugado juegos de puzzles o tal, pero son muy cortos y no han entrado aquí. Y luego tenemos que la damisela en apuro en mis juegos, en lo que he jugado pues Mario, he jugado Detroit, ¿por qué está Detroit aquí marcado? Vale, lo bajamos un poquito. 32%, no sé por qué se ha marcado pero yo qué sé, ¿sabes? Los cerdas, el Captain Toad, por ejemplo, es una damisela en apuros, pero luego hay un trozo que juegas con la damisela, que es lo que ha dicho ella. Tú juegas la historia principal primero con el pavo y luego puedes jugar un poco con la pava dándole un poco la vuelta, pero realmente eso no invalida que tú has empezado jugando con esto y que luego simplemente han hecho un guiño. Entonces, por A, por B o por C, que incluyan ese tropo en algún sitio o lo que sea, da que 1 de cada 3 juegos que juego. O sea, yo en mi canal, que no soy especialmente, no es que los busque especialmente, que hemos jugado juegos que son justo lo contrario. Life is Strange, por ejemplo, está protagonizado por mujeres, es otro tipo de historia que no tiene nada que ver con la damisela en apuros. Y aún así, 1 de cada 3 juegos que juego, más o menos, lleva este tropo de la damisela en apuros. Y en donde no vengan estos, aún así, podemos tener una representación de la mujer que, buf, ¿sabes? Entonces, 1 de cada 3 juegos que yo juego lleva la damisela en apuros. Y luego, pues eso, villano tío o villano tía, pasamos 10 veces menos villanos tías que tíos. Impresionante. Yo tengo muy poco con lo que he marcado yo de mujer sexualizada. Podría haber mirado alguno más. Sí, por ejemplo, en el Zelda Breath of the Wild las del desierto están ahí a veces como las representan y tal, pero no las he marcado porque a mí no me han parecido, al menos no me han resultado molesto cómo están diseñadas, ¿no? Entonces ahí me he quedado. Lo que os animo, no creo que tardéis más de 20 minutos o media hora en hacer una cosa así, os animo a hacerlo vosotros. Es una cosa que me parece interesante como ejercicio para ver nosotros mismos en nuestro mundo qué es lo que pasa. Lo podéis hacer si tenéis una lista o tenéis más o menos claro. Tiene que ser un poquito grande, no vale coger los últimos 3 y te sale, claro, las leyes de los números pequeños, ¿no? Coged, si tenéis apuntados los últimos 30, los últimos 50 juegos que habéis jugado, os los ponéis y empezáis a apuntar. A ver, en el prota era un tío, se podía jugar una tía, tal cual, vais poniendo, sumáis al final en el Excel o en donde podáis, en un cuadernito, y a ver qué os sale, cuántos tíos estaban jugando, eran protas del juego, cuántos villanos, en cuántos casos creéis que se ha utilizado el tropo de la damisela en apuros. Si habéis jugado algunos también que tienen esto de la damisela en el frigorífico o lo que sea, pues podéis apuntarlo. Al final, cuántos tropos sobre mujeres estaban en esos juegos, si había mujeres sexualizadas, podéis apuntar lo que os apetezca, pero tener un poquito claro si de verdad estamos exagerando o no. Y si no lo tenéis en los últimos juegos, lo podéis hacer con cualquier cosa, podéis coger el catálogo de una consola cualquiera. Ahora las consolas tienen como 1000 juegos, se va de madre, pero podéis coger, yo que sé, una cosa más reducida. Quitáis los indies, quitáis los que hayan salido solo en Japón, que los de solo en Japón seguramente salgan muchas peores cifras, y decís, yo que sé, los lanzamientos en Europa, los lanzamientos de juegos que han salido en español, por ejemplo, de X consola. Cogéis 100 jueguitos, lo que sea, y hacéis una estadística así, y a ver qué os sale. Y ahí es cuando sí que empezamos a hablar de verdad, porque es que hay muchas veces que hablamos de esto y es como, no, pero estáis diciendo 20 juegos y me estáis jodiendo toda la historia de videojuego por 20 juegos que usan esto. No, mira, es que lo utilizan muchísimo. De los que yo he elegido jugar, 1 de cada 3, un tercio. Es una barbaridad que esta historia tan tonta se esté utilizando en un tercio de los juegos que yo juego, y que va a seguir pasando, porque me falta de jugar el Super Mario World, el Super Mario 64, todos los Marios que quiero jugar y que son importantes. Me va a pasar esto, no sé si pasa en el Super Mario Odyssey. Edward Jim algún día lo jugaré seguramente, porque es un juego muy importante en el catálogo de Mega Drive. Estoy pensando en los juegos que han salido ahí, ¿no? Y hay muchos juegos que tengo ganas. Guacamelee, tengo muchas ganas de jugarlo. Cuando juegue un poquito de Metroidvanias y tal, en lugar de ir siempre al Symphony of the Night y los primeros Metroids y tal para ver el género, pues ver un acercamiento un poco actual. Y seguro que Guacamelee me encanta, pero va sumando otra vez el tropo, otra vez la damisela en apuros, otra vez. Entonces, bueno, pues para que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de esto, cómo de grave es o no el problema. Es verdad que cuando lo hagáis con los juegos que habéis jugado vosotros mismos, hay un sesgo que es lo que elegís jugar. Y a lo mejor os gustan mucho los juegos de coche y la mitad de los juegos que habéis jugado últimamente son juegos de coches. Y entonces os sale que la mayoría de juegos pues no tienen protagonistas, no tienen historia, no tienen nada, y nos salen unos porcentajes un poco chungueras. Pero si jugáis un poquito variado, es interesante que lo hagáis con vuestros propios juegos, que cojáis los últimos X o cojáis, yo que sé, la lista de videojuegos, habléis la Play, abrís la consola que sea la Switch y veis en la lista de trofeos en Steam, trofeos de juegos que he jugado. Vamos a ver, me cojo la lista de los juegos donde tenga más de 5 trofeos, me salen 30 jueguecitos. Venga, pues vamos a ver las estadísticas sobre esto y a ver qué os sale. Y bueno, en general me han gustado mucho los vídeos de Anita Sarkeesian, de Damisela en apuros. Me han gustado cómo están montados, cómo están realizados, cómo han expuesto las ideas. Lo que pasa es que hay veces que hay que dar las cosas súper mascadas para que no se puedan malinterpretar, y ha habido otras veces que yo creo que ha habido una malinterpretación maligna
de querer hacer daño al hacer esa mala interpretación, que no es casual. Pero me ha gustado cómo está montado, cómo están explicadas las ideas, me ha gustado todo bastante en todo caso, e incluso alguna vez se han quedado un poquito básicos, cortos. A mí siempre me gusta que entren mucho más al fondo de las cuestiones. Vamos a seguir viendo vídeos de ella, no ahora vamos a cortar, pasará un tiempo, pero creo que tiene vídeos en el canal interesantes. Y en reacciones vamos a hacer más reacciones de otras cosas de la historia del videojuego. Por ejemplo, estoy pensando pues ver el E3 de Sony del lanzamiento de la primera PlayStation, o ver cosas así. Si conocéis alguna cosa, yo que sé, una charla de estas TEDx súper interesante sobre narrativa de videojuegos o tal, que os parece que sea interesante, que la veamos juntos y que reaccione viendo ese vídeo por primera vez aquí ante la cámara y lo vayamos comentando, pues me lo dejéis también en comentarios. Cualquier cosa sobre esto, oye, en serio, si alguien se anima y hace sus propias estadísticas de esto, dejádmelas también en comentarios. Vamos acumulando estadísticas de la gente. Sé que es jodido, sé que es un rollo y que nos va a apetecer, pero si da la casualidad de que alguien de verdad se atreve a hacerlo, a mí me ha parecido muy interesante tener aquí. Además, esto es un Excel, puedo ir añadiendo los nuevos juegos que juegue, a ver cómo va cambiando esto, pero no voy a elegir los juegos por esto, eso que lo tengáis claro. Algunos lo van a arreglar un poquito, por ejemplo en Cuphead no he podido poner ningún personaje jugable tía, pero lo van a meter con los DLCs. Y ahí, por ejemplo, veis, es que es fino la cosa. En la historia principal de Cuphead no hay damisela en apuros, pero sin embargo hay unas pantallas en las que rescatas a una muchacha que está siendo hostigada por unos fantasmas. Entonces espantas a los fantasmas y ella te regala una cosa a cambio. Entonces realmente ella no es el premio, pero al rescatarla ya te da un premio y tal. Entonces, como no lo he visto súper claro, no lo he puesto como damisela en apuros ese en concreto, pero hay veces que está muy fino, pero como veis al final está ahí siempre. Hay veces que lo cuento y veces que no. Si hacéis el vuestro propio vais a ver que no es tan sencillo. Me dejo de enrollar porque estos vídeos me quedan siempre larguísimos. Muchas gracias por haber visto la serie hasta aquí, los vídeos enteros, y muchas gracias también por que, aunque haya siempre alguno que se le va un poquito más la pinza, haya siempre un negativo, que antes casi de que se suba el vídeo ya está el tío preparado metiendo negativo, lo que sea, en general, para lo que podía haber sido esto, que podía haber sido, siendo como es internet, el horror de arrepentirme de subirlo, estoy bastante contento con esta serie, es de lo que más me gusta de lo que estoy subiendo últimamente, y seguiremos con muchas más cosas interesantes sobre videojuegos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! ¡Hola! ¡Hola! Oh, se va moviendo lo demás. Ah, porque van pasando los ciclos de día y noche. Entonces ahora ella, que era el ciervo, es la mujer y ahora él es el lobo.